este informe de la Universidad Católica que recorre hoy por hoy todos lados, ¿no? Casi 13 millones de argentinos que están por la pobreza, ¿no? Que no cubre sus necesidades básicas, salud, medicamentos, tema alimenticio. Realmente es preocupante la situación que estamos atravesando. Sí, digamos, hay la mirada de la UCA, del Observatorio de la UCA, sobre la pobreza no es lo mismo que el dato del INDEC. El dato del INDEC es exclusivamente por nivel de salarios. Creo que sería mucho más, el año pasado promedio, el asalariado perdió 15 puntos sobre la inflación. Entonces, probablemente el dato si no lo dibujan, ¿no? El dato del INDEC sería un poquito más fuerte, ¿no? La UCA lo toma multimodalmente, o sea, pobres por ingresos, o sea, yo puedo ser multimillonario y no tener un ingreso en el año, no soy pobre, o sea, claro, puedo tener activos, ¿no? Después, cercanía a los servicios básicos, toma la pobreza multimodal. Eso es lo que mide, y en el momento cuando se rompieron algunas estadísticas en la Argentina, muchos le empezaron a prestar lo que ahora son gobiernos, digamos, que antes eran oposición, y publicaban el dato de la UCA. Bueno, el dato de la UCA es bastante interesante porque al tomarlo solo globalmente, no solo por nivel de ingresos, habla de que todo lo que se pudo haber hecho en cloacas o que hacen los gobiernos o que de mayor o menor medida en sus lugares, o de acceso a los servicios básicos, asignación universal y todas esas cuestiones no alcanzan porque la pobreza creció a un ritmo galopante durante el 2018. Bien, el lunes sube la nafta, sube el gas. Eso es parte. ¿No? Esto es parte, ¿no? De todo, o sea, lo que... No hay emisión monetaria, el dólar no está mucho más alto que lo que estaba en agosto del año pasado, y sube el gas, sube la luz, tenés 3.000, en 3 años casi 3.000, 4.000%, ya es un número gigante de aumento de la tarifa de los servicios públicos, o sea, estamos, y no tiene que ver con el dólar, digamos, ¿no? La inflación no es un tema exclusivamente monetarista, de una variable, decir, no, yo saco plata y la gente no va a comprar o no van a subir los precios. O sea, acá en la Argentina se suben los precios por el qué, por el cómo, por el cuánto y por las dudas, ¿no? O sea, claro. Entonces, y no es que sea malo, pero no es que sea malo el comerciante o el que vende, es que tiene que proteger, todos nos tenemos que proteger ante este mal endémico de la Argentina. En la mayoría de los países del mundo ha frenado este gran problema que es la inflación. Los argentinos no hemos sabido cómo, y cuando supimos cómo, que fue en los 90 con la convertibilidad, que no hubo inflación, no había deflación, destruimos todo un aparato productivo del país que fue, desde mi punto de vista, los peores años de la actividad. O sea, llegamos a tener 24% de desocupación, niveles de pobreza de 50 puntos, o sea, el 50% de los argentinos eran pobres, una provincia como esta emitía papelito de colores para pagar sueldos, o sea, había sido complicado cómo terminó esa experiencia de la convertibilidad en la Argentina. Hubo otras experiencias, el cambio de modelo económico, que vos decís es sincerar tarifas, sincerar, pero no tiene en cuenta que en este país vivimos 44 millones de personas, o sea, no puede haber 1 millón, 2 millones de personas que la pasen bien o que ganen en este contexto y 42, 40 millones de argentinos que la pasen bastante mal. ¿Y cómo ves de acá a fin de año, o bueno, un poquito menos, los próximos meses, cómo se ve la situación, el panorama? Yo tengo una mirada, este es un año eleccionario. La economía no son números, o sea, mucha gente dice, no, esto es matemática, no es matemática, la economía es el comportamiento humano, digamos, ¿no? Es el estudio y los bienes escasos, de eso trata la economía. Pero en la Argentina estamos en un año eleccionario. El Fondo Monetario le autorizó al gobierno nacional a vender una enorme cantidad de dólares del préstamo del Fondo Monetario para evitar una corrida. El gobierno nacional sabe que si el dólar se dispara va a haber otro 2018, donde fue un año muy malo, y la inflación no la va a contener y no la va a agarrar jamás. Ni si gana, ni el próximo gobierno, digamos. Si deja correr, es probable que no. Entonces, hoy el dólar futuro está a 57 pesos a fin de año. Eso es un mercado especulativo, ¿no? Los que apuestan a ver cuánto va a estar el dólar a fin de año y pagan por eso, no es que lo dicen de la boca para afuera, sino pagan una prima por comprar esos dólares en diciembre. Si el dólar está más arriba, la ejercen la prima, si el dólar está más abajo, pierden lo que apostaron, digamos. Ese es el mercado especulativo.
Si el gobierno deja que suceda eso, o sea, el gobierno y demás, probablemente estemos en un escenario no de crisis como actualmente, sino de peor Peor. que una crisis. Bien. Creo que no va a suceder, esperemos que no suceda. Probablemente haya un cambio de gobierno, y de todas maneras, digamos, no es también es una expresión de deseo, ¿no? Estoy siendo sincero. Pero en este contexto, la inflación es muy probable que no la puedan contener, porque viene una inflación muy... O sea, de base este año va a tener 30 puntos de inflación, que es lo que viene el año pasado, más los problemas que tiene esto que vos decías recién, aumento de tarifas, de combustible, qué sé yo, que se le autoriza a las concesionarias de los servicios públicos a seguir aumentando sobre lo que ya vienen aumentando, ¿no? Por esto decir, no vamos a mentir con el subsidio, porque no le vamos a pagar subsidio a las empresas energéticas, entonces las empresas energéticas trasladan todos los costos a las tarifas. Y las empresas energéticas trasladan el costo y el por las dudas también, ¿no? Entonces, claro, eso no está sucediendo. Entonces, si no hay una contención o un acuerdo real que diga, bueno, vamos a no hacer regalar la energía, sino decir, bueno, vamos a hacer un plazo más largo, vamos a buscar los servicios públicos, digamos, en la misma sintonía, todos ellos, gas, luz, aguas y demás cuestiones, y el gobierno no controla el dólar, o no defiende, no es controlar el dólar, es defender la moneda, el peso, nuestra moneda, digamos, la moneda que vos y yo usamos diariamente. O sea, vos no vas al kiosco a comprar con dólares, vas a comprar con pesos. Entonces vos tenés que, el Banco Central tendría que defender la moneda. Y después está toda la industria, todo el coso, que en este contexto... Uno de los más perjudicados, ¿no? Y la gran cantidad de despidos que está habiendo, suspensiones en la industria automotriz. La verdad que es el industricidio que dice la Cámara de la UIA, ¿no? La UIA muy cercana, inicialmente muy cercana a este gobierno, y hoy viendo los resultados, ¿no?, de estas políticas durante 3 años.